Una es, ¿qué puede hacerse ante el incumplimiento de los convenios de Ginebra cometidos por Israel al atacar poblaciones u objetivos civiles en Palestina? ¿Cuál es la alternativa? Los judíos fueron víctimas en los 30 y 40. ¿Y ahora qué ocurre? Néstor Hernández Baires, docente. Yo creo que hay una situación que debe clarificarse y nosotros los docentes sabemos que no hay nada más peligroso que analizar un texto o un hecho descontextualizándolo. Por ejemplo, yo puedo citar a la Corte Suprema de Justicia y citar el párrafo que me conviene, y si cito ese párrafo, puedo descontextualizar a la Corte, y eso es delicado. Por eso el texto se analiza en su contexto. Y yo creo que el tema de Israel hay que analizarlo en un contexto. Si yo lo miro solamente de uno de los lados, pues puedo decir, está atacando objetivos civiles que los convenios de Ginebra lo tipifican como crímenes de guerra. Pero si lo miro desde el otro lado, porque nunca puedo hacer justicia con la visión solo de la víctima o la versión del victimario. Por eso se dice que la verdad se construye, la verdad no se descubre, la verdad se construye. Y entonces, si yo lo miro desde el otro lado, puedo decir, pero es que está atacando un objetivo, un hospital, pero es que en la azotea del hospital, en la terraza del hospital, está un equipo para lanzar misiles a Israel. O está atacando una escuela y resulta que por debajo de la escuela se ha construido, como ya está comprobado, unos túneles muy sofisticados para ingresar a Israel. O está atacando un niño y resulta que hay los videos que los pueden encontrar en YouTube donde se ve al terrorista de Hamás tomando la metralleta en una mano y al niño en la otra mano, mira al lado y lado y como ve que no puede cruzar, obliga al niño a cruzar la calle porque sabe que así no le van a disparar. Entonces, también hay que mirar la desproporción de Israel en el uso de la fuerza, porque claro, tiene un material de guerra sofisticado, pero le puedo decir también a un Estado que está siendo atacado que no responda con esos misiles que tiene, sino que fabrique otros de menor letalidad para poder ser proporcional a la agresión de que está siendo objeto. Ellos podrían decir, qué pena, doctor Montoya, pero los misiles que nos lanzan de Palestina también matan, y miren también las víctimas. Entonces yo creo que es diferente calificar de genocida a Israel, porque Israel no quiere exterminar a un pueblo. Y si un Estado responde una agresión, ahí está también el derecho a la reacción justa ante una injusta agresión, como en el derecho penal, la legítima defensa. Entonces yo creo que hay que analizar el contexto. Obviamente no está bien que se ataque un objetivo civil, pero habría que ver en qué circunstancias se está haciendo y por qué se hace. La siguiente pregunta es, como Embajada por la Paz, ¿están incentivando a los estados donde tienen presencia a que interpongan la respectiva demanda a las instituciones jurídicas internacionales para que en los estados en los que se están violando los derechos humanos se detenga esa violación? Doctor Francisco, ¿la contestaría? ¿Tiene una? O sea, estas son para mí. Bueno, pues sí, claro, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, por iniciativa del doctor Soto, tiene el Consejo de Proyectos, y el Consejo de Proyectos está conformado por juristas de América Latina, magistrados, jueces, fiscales, y efectivamente uno de los proyectos del doctor Soto actualmente vigente es el de crear los observatorios para el monitoreo, para monitorear la discriminación y la intolerancia. Algunos países lo tienen, como Ecuador, pero hay países de América Latina que no tienen esos observatorios.
La embajada, esa es una de sus propuestas, que se creen esos observatorios donde aún no existen para que se formulen las demandas respectivas y sobre todo para prevenir, como lo está haciendo hoy la Universidad Francisco Gavidia con estos foros, previniendo. Entonces sí existe ese consejo de proyectos y existe esa propuesta del doctor Soto de crear los observatorios permanentes para monitorear la exclusión y la discriminación. Otra pregunta es, ¿qué los motivó a ser activistas por la paz? La necesidad de la paz en todas las naciones. Sí, yo creo que ahí está resumido. La necesidad de la paz en todas las naciones es lo que nos motivó a ser activistas por la paz. Y finalmente, como maestros universitarios, ¿cuál es nuestro papel en este tiempo para promover la igualdad, la solidaridad y la cultura de paz? Yo creo que como maestros universitarios, hacer lo que hoy está haciendo la Universidad Francisco Gavidia. Recuerden que Hitler utilizó la educación y el doctor Soto afirma que se educa para la paz, pero también se educa para la guerra. Miren ustedes, una convicción equivocada puede llevar a hacer estragos, y las cartillas preescolares en la época del imperio nazi, como el libro La Zeta Venenosa, que existe esa evidencia documental, se les enseñaba a los niños a leer y escribir diciendo: mi padre mata judíos, existen seres humanos, pero los judíos son como las setas venenosas, esas plantas, hay que extirparlas, hay que arrancarlas. Y el niño creía que cuanto más judíos matara, más le hacía bien a la humanidad. Yo creo que todo va en la convicción, en lo que se siembra en el ser humano, y los profesores somos sembradores. Por eso hay un poema tan lindo que dice: el sembrador, y a él le preguntan por qué siembra, y él dice: siembro robles, pinos y sicomoros, quiero llenar de flores estas laderas, quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas tierras cuando yo muera. Nosotros somos sembradores y ese es el papel del docente. Francisco, creo que el doctor William. ¿Considera usted que los derechos humanos se ponen en práctica y merecen ser utilizados para aquellos que los han utilizado mal? Es decir, para aquellos que están en una cárcel, puesto que hay testigos del gran maltrato que les dan. Todo ser humano tiene sus derechos, no importa dónde se encuentren, y tienen que ser protegidos por las leyes del gobierno de su país. Tenemos un proyecto para los presos, y es que el derecho al voto debe tenerlo la persona aunque esté preso. Eso obliga automáticamente a los candidatos políticos a visitar las cárceles para escuchar y ver el trato que le dan allí y cómo mejorar las condiciones carcelarias de su país. Porque la dignidad del ser humano no se pierde aunque esté preso por alguna causa.
Muchas gracias, doctor Soto. Dice, en la actualidad el racismo sigue siendo un fenómeno y factor común en muchos países. ¿Cómo es posible que a pesar de tantos actos atroces a lo largo de la historia, impulsados por este antivalor, el ser humano aún no sea capaz de practicar el respeto, el amor y la tolerancia, sin importar color de piel, religión o preferencia política? Pues es posible, y nosotros hablábamos en el transcurso de las ponencias que si podríamos pensar que el lado oscuro del ser humano ha sido apartado para siempre, y la respuesta es no. El relativismo con la que vive nuestra sociedad, donde el antivalor y el valor llegan a tener la misma situación por ese relativismo, no ayudan en estas sociedades modernas a construir modelos éticos sólidos donde no se esté en los dos lados del río. Yo creo que el relativismo que tiene el mundo en este momento nos obliga a visitarnos de nuevo como esa raza humana que nos hablábamos, somos humanos, punto. No hay tal relativismo, y a partir de esa esencia deberíamos de actuar. Sin embargo, hay conceptos más globales que te van llevando y que lo van llevando a considerar que el relativismo es parte que debe de tocar un índice de valores, y creo que eso fomenta que a pesar de la historia seguimos viendo estas situaciones, y creo que las respuestas que también hemos escuchado nos ayudan a complementar esta respuesta. Gracias. En relación con las últimas preguntas que tenemos aquí, ¿cree usted que en la actualidad algunos países están llegando a la misma situación que vivieron los judíos durante el Holocausto? Ya en mi participación hacía mención de casos muy concretos. El mundo en la actualidad, como ya mencionaba, parece que no ha aprendido de la historia. Casos muy específicos como lo que está aconteciendo en el área de países como Irak, en la que hay un grupo extremista llamado ISIS, que usted lo puede ver directamente en YouTube. Busque a ese grupo. Actualmente está cometiendo el mismo genocidio que estuvo cometiendo Hitler en el tiempo del Holocausto. ¿Qué es lo que busca este grupo? Exterminar a todos aquellos que no tienen la misma religión. En este caso están matando a los cristianos por el solo hecho de tener esa creencia. Y el mismo nazismo o el neonazismo que sigue resurgiendo en algunos países, no solamente de Europa, sino también en la misma América. Hay todavía mentes como las de algunos dignatarios que han mencionado, y ustedes lo han escuchado en la televisión, que desean la desaparición del Estado de Israel, y otros escenarios que se pueden encontrar en otras partes del mundo. Otra pregunta que tenemos aquí dice, ¿cuál fue o ha sido la experiencia para el mundo, los países cuál ha sido la experiencia para el mundo y los países, lo que dejó el Holocausto, qué se ha aprendido? Bueno, así como también vemos con tristeza estos eventos que se siguen repitiendo en la historia de la humanidad, mas sin embargo, ya lo mencionaba la diputada, en su ponencia hubo un trascendental cambio a raíz del Holocausto. Como dijera nuestro embajador mundial,
el Holocausto es la punta de lanza en materia de derechos humanos. A raíz de este acontecimiento que estremeció las conciencias de la humanidad, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahí están inmersos precisamente ese, como lo dijera la UNESCO, todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, tienen o son partícipes de los derechos humanos, son algo inalienable, algo innato de todo ser humano. Y trajo un cambio en todo lo que tiene que ver con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Se crearon tribunales, primeramente los especiales, como el caso de los tribunales de Nuremberg para juzgar a quienes cometieron los crímenes en el tiempo del Holocausto. Más adelante se crearon otros tribunales especiales y finalmente surge la Corte Penal Internacional, que es el primer tribunal permanente para juzgar y castigar a quienes cometen crímenes en contra de la humanidad. No podemos decir que ya con la creación de este tribunal vamos a resolver las cosas. Hace falta dotar a ese tribunal de todos los elementos que se requieren para que pueda impartir una justicia realmente eficaz. Los foros judiciales internacionales que mencionaba el doctor Camilo Montoya y que son una propuesta de nuestro embajador mundial, buscan precisamente la mejora de la justicia penal internacional, una revisión de esos documentos de carácter internacional que finalmente le han puesto una acotación a quienes cometen crímenes en contra de la humanidad. Y ha habido un cambio trascendental en materia de derechos humanos. De hecho, casi todas las legislaciones del mundo, incluido por supuesto El Salvador, han desarrollado, por lo menos en el texto constitucional y en las leyes secundarias, la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos. Y la última pregunta dice, ¿qué estrategias se pueden tomar para que no se dé en gran magnitud el genocidio? Hablábamos en la ponencia de la importancia que hay para, ahora sí que detener el genocidio. Una es la prevención y otra la represión. Para la represión pues está precisamente la administración de una justicia eficaz. Lamentablemente en la actualidad todavía hay muchos factores que impiden que haya una verdadera aplicación de la justicia para la investigación y enjuiciamiento de quienes cometen crímenes en contra de la humanidad. La Corte Penal Internacional busca precisamente castigar a quienes cometen genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. Pero hace falta dotar a este tribunal de todos los elementos para que la justicia sea realmente eficaz. Por solamente poner un ejemplo, esa Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma y las principales naciones del mundo como son China, Estados Unidos y Rusia aún no han firmado ese documento y por tanto no están sujetos a la justicia penal que imparte la Corte. De ahí que independientemente de que ya una gran cantidad de países se ha acogido a este tribunal, a esta Corte Penal Internacional, hace falta todavía muchas cosas por hacer para que en realidad llegue la justicia a quienes cometen esos crímenes. Pero yo creo que lo mejor para poder frenar, ha dicho nuestro embajador, de que es muy importante que con tiempo se puedan detectar las señales de alarma de una posible eventual comisión del genocidio, señales como la discriminación, la intolerancia, la xenofobia, el racismo y toda clase de estereotipos que actualmente aquejan a la humanidad. Y la educación es la mejor herramienta, el mejor mecanismo para poder revertir esos cambios. Hay un principio universal que inclusive podríamos decir que es un principio bíblico. Dice que lo que siembras cosechas. Si lo que estamos sembrando en nuestros jóvenes no es lo que queremos cosechar, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que vas a sembrar? Decía el doctor William en su ponencia, o la semilla del bien o la semilla del mal.
Si realmente queremos un cambio y poder evitar que en los futuros sigan cometiendo estos crímenes, es necesario sembrar la buena semilla de los principios y valores que deben conformar a todo ser humano. Esa sería la respuesta.